Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Reinserción Social, un espacio para reflexionar. Y sí que es un espacio para reflexionar porque el día de hoy tenemos como invitadas a 2 actrices que son parte importante del proyecto, de un proyecto de impacto social en el sistema penitenciario en México. Un proyecto que yo la verdad deseo que solo sea una pausa, porque llevan 16 años trabajando en el sistema penitenciario y son, creadoras de la compañía de teatro penitenciario en la Penitenciaría de la Ciudad de México. Desde hace 16 años empezaron a crear un grupo de teatro y también decidieron entrenar a estas personas privadas de su libertad que les atrajo este tema del teatro, y inclusive la mayoría nunca habían tenido un acercamiento al teatro. Entonces empezaron a participar, les gustó y crearon la compañía de teatro penitenciario en la Penitenciaría de la Ciudad de México, realmente un proyecto de impacto social. Y tenemos como invitada a una actriz que es también productora, es directora de teatro y es directora de Foro Shakespeare Asociación Civil. Itar y Marta, muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros Al contrario, y también de alguna manera reflexionar sobre este tema y sobre el tema de la compañía de teatro penitenciario. al contrario, René, gracias a ti por invitarnos, porque además tú, sin ti y sin gente como tú, pues hubiera sido imposible tener estos 16 años, trabajando. Tú trabajaste muchos años en el sistema penitenciario y eras una persona clave para que proyectos como este se llevaran a cabo. Así es que muchas gracias por invitarnos, pero sobre todo muchas gracias por esos años que apoyaste este proyecto y que estuviste ahí con nosotros dándole duro. Pues tenía que apoyarlos porque yo también soy de formación de teatro Artística, ajá. y me apasiona el tema del teatro, así llegué al sistema penitenciario y Órale. cuando los conocí, pues, me apasionó el tema de la compañía de teatro penitenciario. Muchas gracias, Itari. Al contrario. Y también nos acompaña Valeria Lemos. Ella es actriz, viene de un estado de que no es un poco, que es un más bien un poco conflictivo, pero también de ese conflicto, pues crea y decide ser actriz. Viene a México, conoce a Iter y Marta y es parte de la compañía de teatro penitenciario también, realizando los personajes femeninos, ayudando en el tema de la producción. Es todo un mundo el tema de la compañía de teatro penitenciario y ahorita nos van a comentar y a platicar un poco de la historia de la compañía de teatro penitenciario, porque precisamente afuera de cámaras estábamos platicando de realmente cómo fueron las cosas. Yo tenía una idea, pero Itari conoce más que nada cómo empezó esta bonita Aventura. aventura. Claro que sí, es una aventura que yo creo que va a continuar, es una pausa solamente y es lo que deseamos más. Itari Marta, ¿en qué momento decides crear la compañía de teatro penitenciario? ¿Y cómo llegas a la penitenciaría de la Ciudad de México? Em, bueno, esto data de en el 1500 antes de Cristo. No, no es cierto. No es cierto. Eh, pues mira, Bruno y yo teníamos un programa que se llamaba Par 64, en Canal 40. Y el objetivo de ese programa era dar a conocer compañías de teatro independientes, ¿no? Y una vez trabajando en el Foro Shakespeare, de repente entra una llamada al número del Foro Shakespeare y salió una grabación que decía: "Esta es una llamada proveniente del penal. Si usted quiere aceptar la llamada, apriete uno y si usted quiere negar la llamada, apriete 2", creo que es así, ¿no? Y bueno, pues me ganó la curiosidad, me ganó mi morbo, me ganó mi actriz, y entonces apreté uno y era Sara Aldrete. Y bueno, Sara
es un personajazo, ¿no? Es un personaje muy Sí. complejo y que tiene muchas aristas. Es mejor conocida como la narcosatánica. Entonces, pero cuando me habló, yo no sabía realmente quién era. Y entonces me dijo que ella tenía una compañía de teatro independiente en la penitenciaría de Santa Marta y que si podíamos ir nosotros a hacerle una entrevista, eh, porque, pues, ese era el objetivo del programa. Y y bueno, pues, yo comenté eso con el equipo de producción, y yo creo que también, porque gran parte de lo que sucede dentro de las cárceles, pues, nos genera mucho morbo, ¿no? Entonces, yo creo que el equipo de producción del programa dijo sí, y dijo sí, sobre todo por ese morbo, ¿no? Sí, En fin, para no hacerte largo el cuento, para no hacer largo el cuento, pues sí fuimos a hacer esa entrevista. Y ahí, tuve oportunidad de hablar con Sara, pero también tuve oportunidad de conocer lo que pasa dentro de las cárceles, ¿no? Esta frase de Mandela, ¿no? Que dice: "Si tú quieres conocer un país, conoce sus cárceles". claro. Entonces, si esa lógica se seguía repitiendo, pues también lo que haces en las cárceles también afecta a un país, ¿no? Es decir, en este Es como el espejo. reflejo del país, es lo que Claro, dicen, ¿no? entonces, en ese mismo reflejo también, por supuesto, quieres que nos podamos ver a nosotros mismos como sociedad? Analiza sus cárceles, pero también, si haces algo en las cárceles, pues eso se va a ver, reflejado en nuestra sociedad eventualmente, ¿no? Y tan es así que vemos, pues, que este país es un país violento, y bueno, podría extenderme mucho en eso, pero el punto es que sí logramos, hacer esa entrevista, a mí se me abrió la cabezota con ese momento, Con haber conocido con haber a Sara conocido a Aldrete Sara, y no solo a Sara, y el ambiente. el ambiente, todas las compañeras que estaban dentro de su compañía. Y entonces logramos producirle a Sara, y esto quiero dejarlo muy claro, logramos producirle a Sara Cats, el musical, Ujú, pero no con dinero, sino con recursos en especie, porque nosotros a través del programa lo que hicimos fue poner la lista de materiales que ellas necesitaban y la a gente través de donaciones, lo claro. donó. Y entonces, bueno, fue todo un acontecimiento porque sí logramos tener toda la producción, sí logramos, estrenar la obra y, bueno, fue la prensa y fue todo un tema. Y para mí fue un espectáculo mágico, ¿no? Eh, Después de eso, el sistema penitenciario se dio cuenta de que Sara utilizaba un poco el teatro para buscar un megáfono para hablar de su caso en particular. Y con toda franqueza, sí me parecía que eso estaba sucediendo. Entonces, pues, como que nos impidieron entrar, y la verdad es que yo lo asumí bien, porque tampoco era que yo quería dedicarme a eso, sino era qué padre que vivimos esta experiencia, qué padre que logramos hacer esta obra, fue una cosa mágica y hasta ahí, ¿no? Eh y yo sí seguí con mi vida, pero, los caballeros, es decir, los señores de la cárcel que, pues, tú mismo sabes que solo los separa una barda. Sí, quisiera perdón Sí. que te interrumpa No, por para que favor. nos ubique el público que nosotros que conocemos del sistema penitenciario en México, pues sí ubicamos cómo está, pero los que no, en Santa Marta, en la delegación, en la alcaldía Iztapalapa, perdón, hay un complejo penitenciario en México, en la Ciudad de México, donde hay 3 centros penitenciarios. Así Me es, parece que ahora ya 4 o un módulo más que exacto. es el Sí, Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Marta Catitla, el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Catitla y la Penitenciaría de la Ciudad de México, que también está en ese complejo cultural, donde comenta Itari, donde llevó a cabo este proyecto con Sara Aldrete fue en el Centro Femenil de Reinserción Social, pero cuéntanos, después ya no entraron al femenil, pero los varones de al lado, que está a un lado
la penitenciaría de la Ciudad Exacto, de sí. México, Se empezaron con comunican. ajá, sí. O sea, uno cree que están aislados y que no hay diálogo entre ellos y entre ellas, pero se comunican de unas formas, bueno, luego hablamos de eso, de cómo se comunican, porque hay unas maneras, bastante, pues, peculiares de lograr, ese contacto. Entonces, los señores de la penitenciaría se enteran de lo que hicimos y Sí. entonces nos mandan llamar. No sé quién fue el contacto intermedio, pero, Karina Sosa, que era, pues, una chica que trabajaba mucho en esos temas de las penitenciarías y que era amiga incluso de Sara, Ajá. contactó con el de culturales de la penitenciaría y entonces me invitaron a ver el trabajo artesanal que hacían dentro de la De penitenciaría. Porque, para quienes no sepan, del sistema penitenciario, pues hay talleres dentro de las cárceles, talleres de madera, de elaboración de artesanías, de cuadros, etcétera. Y entonces la invitación fue: "Ven a ver, las artesanías que hacen los compañeros". Y en ese recorrido, porque fue un recorrido, ¿no? De Sí. repente, pues, se me acerca un señor, este, llamado, eh, El Francisco lic. Castellanos, ajá, el Lic, y me dice: "Oye, fíjate que tenemos una compañía de teatro, aquí en la En la penitenciaría y Penny. queremos que nos conozcas. Y como sabemos lo que hiciste allá, pues queremos que conozcas a este grupo de personas". Y pues nada, dije: "Ah, pues sí, qué padre". O sea, sí quiero conocer a nuevos teatreros, ¿no? Claro. Porque además, auténticamente sí es una cosa que me causa, intriga. Y entonces llego al entonces auditorio de la Penny, le decían, y llego y bueno, 25 señores, o sea, 25 señores. 25 señores así, ¿no? De delitos graves, ¿no? Así. Sí, porque además en la Penny, están los delitos más graves, pues, en la penitenciaría de la Ciudad de Pues México, sí, así son estaban catalogados. son O sentencias de 11 años para arriba, sí, ¿no, sí, René? sí, sí. Entonces, pues todos, además, según tengo entendido, eh, no sé ahora, pero según lo que yo sé, es que en la Penny no hay inocentes, o sea, son personas, bueno, sí, puede ser que haya inocentes, uno nunca sabe, Nunca, nunca sabe. Eso sí no sí, lo podemos nunca sabe, comentar. pero bueno, el tema es que ya estaban, sentenciados, ¿no? O sea, que Sí. ya tenían una sentencia y todos por delitos graves, es decir, de 11 años hacia arriba. Y pues me recibieron 25 señores de esos, ¿no? Y bueno, oye, pues queremos que nos des un taller. Y no sé por qué, pero accedí a darles un taller de 4 sesiones. Y, y pues de eso hace 16 años, ¿no? Que Pues que empecé con eso, a darles un taller y poco a poco, pues, me di cuenta y fui estudiando más acerca de filosofía, de teóricos, acerca del concepto de la cárcel, de lo que eso significa dentro de una sociedad. Y la verdad es que me apasioné con ese tema. Me apasiona, también el comportamiento humano, me apasiona también cómo es que eso llega a, pues, pasar ciertos límites, ¿no? Entonces me empecé a apasionar y pues de ahí empecé a hacer teatro con ellos y ya. Pues te volviste un estudiosa del comportamiento de las personas que se encontraban privadas de su libertad en la Penny. Pero a esto también hay que comentar que no es fácil entrar a dar talleres, ¿no? Así como lo comenta Itari, porque seguramente se tuvieron que hacer varias gestiones para que pudiera entrar, porque no es fácil más entrar a la Penny en ese momento. Entonces, también ahí yo creo que hay un gran agradecimiento y una gran visión
a las autoridades de ese momento que me Sí, platica Itari, totalmente. que en ese momento de Sara Aldrete y cuando entra la Penny, sí estaba como, ahora, como jefe, como subsecretario o director general, no recuerdo si era todavía director general o subsecretario del sistema penitenciario, el maestro Antonio Azael Ruiz Ortega, que es una persona que tiene una gran visión en el Híjole, tema sí. cultural y del deporte y la educación y el tema de reinserción social. Pues un Totalmente. agradecimiento especial de los inicios y que le abrió las puertas a Foro Shakespeare para que empezara esta aventura. Fíjese que sí, el maestro Azael, como usted bien acaba de decir, es un tipo visionario, y en el deporte también. Él apoyó mucho al equipo de los Perros, que para quienes no sepan, en Santa Marta hay un equipo de fútbol americano, buenísimo. Y bueno, el maestro Azael, promovía mucho este tipo de actividades, eh, entonces, le estamos muy agradecidos a él, pero también a la maestra Celina Oseguera. Y bueno, es que hay una lista de personajes, incluido tú, eh, no todos los personajes, en ese tiempo apoyaron el proyecto, la verdad es que no. Siempre ha sido la batalla de este proyecto lograr comunicarse con las autoridades penitenciarias, porque, claro, el interés, y se entiende perfecto, de la autoridad penitenciaria es la seguridad, primero que nada, ¿no? Entonces, ¿cómo es que una disciplina que es tan libre, ¿no? O el mismo trabajo artístico, el arte, la cultura tiene, esta cosa de disciplina, pero al mismo tiempo de caos, y entonces entender esta combinación entre el caos y la disciplina y cómo tener control, pero al mismo tiempo tener libertad para que haya posibilidad creativa. Eso siempre ha sido difícil, entendernos, ¿no? Entre los artistas y Sí, instituciones, de otras disciplinas. Sin embargo, sí logramos en 15 años comunicarnos y establecer un punto de diálogo y, y lograr, que nosotros entráramos en cintura, ¿no? Que nosotros cumpliéramos los reglamentos y bueno, las exigencias de la institución, y al mismo tiempo que la institución nos permitiera hacer nuestro trabajo, ¿no? Entonces, digo, estoy diciendo 3 nombres ahorita, pero no porque no quiera decir más, pero siento que me podrían faltar personas, servidores públicos, porque de repente estigmatizamos mucho a los servidores públicos, y la verdad es que pues tenemos razones de por qué, pero no todos son no todos son iguales, ¿no? Y creo que valdría la pena esta oportunidad para decir gracias a todos los servidores públicos, a todas las instituciones, hombres y mujeres que durante este tiempo se permitieron un poco abrir su panorama y permitirnos trabajar durante este tiempo en la penitenciaría. no, y excelente, excelente trabajo que has realizado, pero regresemos un poco más, regresemos al tema de que te quedaste a dar cuatro sesiones, un taller así como intensivo Ujú. de actuación o de teatro, y algo te tocó seguramente, algo te llamó la atención. A mí me pasó algo similar porque yo estudiaba en el Centro Universitario de Teatro, conozco a Guillermo Díaz y a través de Guillermo Díaz al doctor Juan Pablo de Tavira. Ah, mira. Voy al Centro Ujú. Federal de Readaptación Social a dar también un taller, pero dije nada más, no, pero quédate a trabajar. Y dije, pero es que el CUT y que no, yo te consigo Una talleres, lana. Ah. yo te pago talleres particulares con mi hermano o con Ludwig Margules, que sí lo hizo. Y ¿En serio? y después Órale. dije, bueno, que nada más sean 2 años. Y no, hombre, me quedé 30 y ¡No me ya, y digas! ya En cualquier, así. fue algo que me empezó a apasionar, Cualquier. el ambiente, el querer ayudar, algo pasó y seguramente algo te tocó también a ti Sí. que dije,
aquí, ahora sí, no de aquí somos, pero sí aquí voy a armar un proyecto y vale la pena ayudar a estas personas Sí. y porque yo estoy convencido de que a través del arte sí cambian las personas y cambian la manera de vivir, de pensar, de imaginar, de que podíamos ahora sí nombrar muchísimas. Es que es en muchos niveles. El Sí, arte afecta como una cebolla, ¿no? Desde el autoconocimiento, desde lo más interno, ¿no? Desde tu intimidad hasta, y hay una cantidad de capas, hasta llegar justo a esta cosa que tiene que ver con relacionarse con el mundo y imaginar el mundo distinto, porque nosotros todos los días vemos una cierta realidad o una supuesta verdad que nosotros damos por hecho, por realidad justo, y pues, de repente no necesariamente tiene que ser así. Tiene que ver con nuestra toma de decisiones, pero cómo yo, ser humano, pues, aplico mi libre albedrío y digo: "Yo quiero tomar esta decisión y es hacia acá". Pero si de repente no tienes en tu imaginario la posibilidad de hacer otra cosa de tu vida, pues, simplemente te quedas en ese mismo caminito y en nuestros compañeros PPL y compañeras PPL, pues, muchas veces tiene que ver con la falta de conocimiento y de imaginación. Entonces, pues, a mí sí me parece súper bonito que el arte, te pueda poner esas 2 cosas sobre la mesa, independientemente de todas las demás capas, pero creo que esas 2 son las más importantes, conocerte a ti mismo y saber que ese ser que eres tú puede generar cualquier escenario nuevo, del que tú crees que estás encarcelado incluso, ¿no? sí, y además das estos talleres, pero decides entrenar a este grupo de personas, porque no nada más era de irles a impartir un taller donde también Valeria forma parte de este trabajo y Sí. otros más maestros. Decides que los entrenes dándole talleres de voz, de expresión corporal, Ujú. de actuación y no nada más tú, sino otros maestros que también se presentaron en la Penny y empiezan a entrenar y a entrenar como se entrena a un actor porque pueden tener la capacidad y ahora sí que también la decisión de ser actores y no nada más es de aprenderse el texto y empezarlo a decir, sino también se necesita de un entrenamiento corporal, un entrenamiento de voz, un entrenamiento del alma también, de un entrenamiento interior donde el actor se transforma, decía Soledad Ruiz, que actuar es otro nivel de realidad, es llegar a otro nivel de realidad y Claro. pocos son los que llegan a ese nivel de realidad, pocos actores, por eso hay buenos actores, malos actores y medios actores, porque no es fácil lograrlo, no es fácil lograr llegar a ese nivel de realidad que es la actuación. Y bueno, Itari se decide entrenarlos para que estos señores PPLs de la Penny puedan lograr hacer arte a través del teatro. Porque ahora ya no era jugar al teatro, sino ahora sí era hacer teatro de a de veras y realmente empezaron con un primer montaje. ¿Qué montaje fue esa primera propuesta o después de esos talleres? ¿Qué pasó, Itari? Pues, después de esos talleres, yo, como dije hace ratito, pues, empecé a estudiar, pues, más a fondo todo lo simbólico de las cárceles y de por qué tenemos cárceles y, en fin, podría estar aquí hablando 402 millones de horas, pero no los quiero aburrir, no nos quiero que nos corran. El punto es que después de 9 meses aproximadamente, Cándido Alberto, que todavía forma parte de la compañía de teatro Sí, penitenciario, el morenito. sí, Sí. me dijo: "Oye, ¿y qué vamos a hacer con esta chingada información?", ¿no? Ya sabes cómo hablan, ¿no? Así de: "¿Y qué? Prima hermana, ¿qué vamos a hacer con todo esto que hemos estado trabajando? O sea, ¿dónde vamos a colocar esto?".
Y de manera muy intuitiva, claro, porque además el teatro así es, o sea, trabajas, pero porque en algún momento eso va a llegar a tener un resultado físico, que por eso el teatro es maravilloso, porque empieza como una idea, como un imaginario, y todo el proceso en el que eso lo asientas y que ves las ideas, ¿no? O sea, de eso se trata el teatro, de ejecutar la idea. Ujú. Entonces, todos dijeron: "Sí, sí, vamos a hacer un proyecto, sí, vamos a hacer algo, no sé qué". Y entonces, vamos a montar una obra. Em, y y entonces yo decidí, utilizar una obra de Jodorowsky, porque además Jodorowsky habla de, la curación a través del arte, que además es también todo un viaje, Alejandro Jodorowsky Sí, y claro. sus hijos son todo un viaje en ese Magnífico sentido. maestro. Sí, pues un maestro, em, con sus soberbias incluso, ¿no? Pero claro, pues y entonces traje la obra de ópera pánica, Cabaret trágico se llama, su obra original. Y entonces la leí y me parecía superdivertida, y Mm. me parecía que venía súper al caso. Entonces, les llevé la obra, la leímos, y recuerdo que la verdad es que nos divertimos mucho. En ese entonces estaba o después, un poquito después, yo invité a Luis Sierra a que fuera mi asistente de dirección, y montamos esa obra, y la presentamos, y durante el proceso me di cuenta, por lo que por los estudios que estaba teniendo, y por los encuentros que estaba teniendo con la compañía, y conmigo misma, y etcétera, me di cuenta de que, hablar de reinserción, o hablar de este proyecto implicaba que la gente de afuera entrara, o que tenía que haber una conexión con el público de afuera, o con la gente de afuera, porque, una cosa que sucede en las cárceles es que nosotros creemos que metiendo a alguien a una cárcel vamos a solucionar el problema del país, ¿no? Y entra alguien a una cárcel y decimos: "Ay, qué bueno, ya, lo solucionamos bien". Y pues, nada más lejos de eso, porque, las cárceles pueden ser un lugar en donde efectivamente alguien aprenda cosas, que ap que aprenda herramientas para transformar su vida, o para al menos darle una limpiada o una shineada, pero la realidad es que más del 40% de las personas que entran a una cárcel reinciden. ¿Y por qué reinciden?, pensaba yo, ¿no? Y entre otras cosas, porque también este es un tema muy apasionante y que valdría la pena echarnos una plática como de un simposio, ¿no? Sí. Pero, lo que sucede, entre otras cosas, es que cuando alguien sale, después de haber estado en una cárcel, tiene una cosa que se llama carta de antecedentes penales. Y tú llegas con esa carta a cualquier trabajo decente, bueno, no, o sea, Cualquier trabajo. a cualquier trabajo, y bueno, hay un ya hay un estigma, ¿no? Sí. Entonces, a mí me parecía muy importante que, se involucrara la sociedad que va a recibir a ese PPL cuando quede en libertad, y que el PPL entienda dónde está el rencor de ambas partes, ¿dónde está esas actitudes que no nos permiten? O sea, que más bien, ¿dónde están esas actitudes que generan un abismo cultural y social enorme? Y que además está permeado por el resentimiento, por el odio, por una serie de cosas. Y entonces a mí me parecía importante ir llenando ese hueco. Y yo sí creo que hacen falta muchas cosas para llenar eso. Pero que este proyecto, pues, podía ir aportando unas ciertas capas, para ir cerrando pues, ese abismo. Y de ahí surgió la idea de que en esa primera presentación invitáramos a público externo, pero además eso se convirtió luego en una, pues, en una máxima, ¿no? En una batalla
que también había que dejar clara, ¿no? Y que incluso formaba parte de la filosofía del proyecto. Y que ya voy a dejar hablar a Valeria porque Sí, estoy sí, sí. hablando sola todo el tiempo. Lo siento, Valeria. No te preocupes. Discúlpame, Todo bien. discúlpame. Ahorita Pero se va a porque tiene que ahorita ver se con va a el descoser, Valeria. exacto, Está bien, está porque bien. tiene que ver con la primera etapa que tú no estabas. Sí. Pero después de eso, pues empezamos incluso a pensar en cómo este proyecto le iba a dar dignidad al teatro adentro, pero también afuera, porque lo mencionó ella, ¿no? Que tenía que ver con esta interacción entre el afuera y el adentro. Y entonces le propusimos a las autoridades cobrar el boleto. ¿Por qué? Para dignificar el trabajo del teatro, porque el teatro sí es un divertimento, como dijiste tú hace rato. Sí, es un entretenimiento, pero para nosotros es un trabajo. Y justo lo que nos interesaba de este proyecto es cambiar la visión del teatro como ahí un adorno o un entretenimiento así, sin sentido, que también está bien, o sea, nadie está criticando, a los proyectos banales, que claro, por supuesto, también hacen falta, pero este proyecto tenía la intención de, dignificar el trabajo del artista o del trabajador escénico, que hay mucha gente que trabajamos. Yo vivo del teatro, o sea, créanlo o no. O sea, esta sociedad también nos ha metido el chip en la cabeza de que si eres un artista o si te quieres dedicar a un trabajo artístico, vas a, la típica frase de te vas a morir de hambre, ¿no? Y bueno, pues sí, o sea, claro que las condiciones son muy adversas, Son complicadas. pero bueno, tampoco imposibles y claro, hay que dar la batalla. Y entonces empezamos a cobrar el boleto. De ahí salió la idea de cobrar el boleto, que ahora es todo ahora, mi querido René, es todo un tema. Sí, pero aparte se me hace, a mí me parecía justo en su momento de que se cobrara porque los señores trabajaban, se dedicaban a hacer teatro casi de tiempo completo en la Penny. Ensayaban 2 o 3 veces a la semana, pero también lo que me gustaba de Itari cuando la disciplina era primordial en esta compañía. Quien quisiera pertenecer a la compañía de teatro penitenciario tiene que llegar a la hora que se inicia, no puede llegar, no entras después de que ya iniciamos el entrenamiento, entonces estás fuera. No puedes entrar tampoco ¿Drogado? en mal estado, porque si no, también quedas fuera. Entonces, esa parte de la disciplina, pues es importante porque ¿Cómo no? el que se discipline, yo siempre lo convertí de esta manera, lo vi de esta manera. En la sociedad hay reglas y en algún momento ellos tomaron alguna mala decisión para violar estas reglas o para no seguir estas reglas. Y aquí en prisión se estaban como que regresando otra vez a estas reglas. Si quieres jugar fútbol, si quieres pertenecer a los Perros de Santa Marta, Así es. porque era un sueño de muchos pertenecer a los Perros de Santa Marta. Y también como era un sueño de muchos que ser parte de la compañía de teatro penitenciario del Foro Shakespeare. Entonces, primero era la disciplina. Sí. Primero te vas a disciplinar y enseguida empieza ya el trabajo. Entonces, eso era muy importante en la compañía de teatro penitenciario cuando inició y se me hace muy justo que se pagara un boleto por el trabajo que realizaban, ¿no? Ahí empezó, si mal no recuerdo, ya crearlo y ponerlo sobre papel en un convenio. Sí. En un convenio que fue también así como que un poco complicado, pero al final Sí. se logró hacer un convenio con Foro Shakespeare, porque solamente así, porque tengo entendido que los jefes de gobierno de ese momento tuvieron conocimiento de estos convenios, porque lo firmaban y tenían. Claro, o sea, no lo firmé yo sola. Ajá. Que eso era. Entonces, por un lado, cubría la parte laboral, ¿no? Ujú. Porque era un trabajo del interno. El trabajar en la compañía de teatro penitenciario, pues ya percibía Trabajo un remunerado. un trabajo remunerado por Sí. su trabajo. Entonces ahí fue cuando
muchas personas privadas de esa libertad, pues dijeron, no, pues yo quiero ser parte también de la compañía, pero no todos tenían esa parte, esa iniciativa o esa facilidad para pertenecer y bueno, pues ni modo, quedaban fuera. Y también la parte cultural se cubría, ¿no? Cubrían como la participación en actividades culturales, que esa es una parte del proceso de reinserción social, las dos, el trabajo, de los ejes de la reinserción social, la capacitación, y aquí entraba el trabajo, la capacitación y la parte educativa, Ujú. a Así es, través de la cultura, ¿no? Es así todo es. un tema, pero bueno, continuamos con esa parte, ya se firmó el convenio y todo, y empezó a funcionar la compañía de teatro penitenciario cobrando. Y sí, Sí. y se fueron muchos años, muchas representaciones, y platícanos de eso, y tal y cual. Y ya ahí entra Valeria, ya entra a trabajar Valeria también con ustedes, ¿no? Sí, sí, En sí, en que el en el en el proyecto segundo que fue Ricardo III, ¿no? sí, por ahí, en esas épocas entró Valeria, y bueno, tal vez para cerrar esto que estás diciendo, sí, nos llevó varios años lograr hacer este convenio, que efectivamente toca estas 3 áreas que tú acabas de mencionar, y y por eso es que no era para 100 personas, ¿no? Por eso es que no es un proyecto en donde puedas meter a muchos, PPLs, ¿no? Porque efectivamente sí tiene que haber una disciplina para que tú tengas el derecho, porque es un derecho, a trabajar y por lo tanto a cobrar. Ujú. No era como que cualquiera va a tener ese lugar. Era como una cuestión de ganarse su Exacto. trabajo, ¿no? Y creo que eso también tiene que ver con el mundo de afuera. Es decir, hay que trabajar el lugar que uno merece dedicándose al arte, ¿no? Y para eso tienes que tener mucha disciplina, mucha información y mucho trabajo. Entonces, la verdad es que yo me siento muy orgullosa porque no solamente logramos firmar ese convenio, que por muchos años, fue válido, Ujú. que eso hizo que muchos PPLs tuvieran un ingreso, que todos sabemos que, o bueno, para quien no sepa también, la cárcel te da ciertas cosas como de cajón, ¿no? Todo lo que nosotros sabemos que la cárcel, por estar dentro de una cárcel, pues tendrías que tener, ¿no? Pero no necesariamente es, el mejor nivel de vida que un PPL puede tener, o una PPL puede tener. Entonces, lo que pasa en las cárceles que es que tú tienes que, de todas maneras, que seguir pagando tu nivel de vida. Un poco también como lo que pasa afuera, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, tú tienes ciertas cosas que puedes tener de manera relativamente accesible, pero si tú quieres subir tu calidad de eso, pues tienes que pagarlo. Y en muchas ocasiones, pues, hay compañeros PPLs que se dedican a cosas ilícitas y personas que intentan buscar caminos de poder ganar mayores recursos haciendo cosas lícitas, ¿no? Y que además les hagan desarrollarse. Entonces, muchos de nuestros compañeros, pues, recibían una lana a través del teatro. Por supuesto, nunca vamos a poder competir con el crimen organizado, o sea, eso, o sea, en puntos porcentuales eso es imposible, pero es imposible para el mundo entero. O sea, es decir, el crimen organizado es el quinto empleador más importante de este país. Entonces, vaya, con eso ya, no hay más discusión que eso, ¿no? Pero entonces permitía que los compañeros tuvieran un ingreso, no un ingreso excesivo, sino un ingreso que les permitía tener ciertas cosas, ciertas mejoras, además de la información que recibías y de la dignidad que recibías, ¿no? Que además a nosotros nos parecía, pues, súper importante, que eso también tenía que ver con su consumo, de drogas y con actitudes violentas y etcétera. Y además, esto permitió que el público, entrara, que viera el trabajo y que entre todos nos empezáramos a hacer preguntas filosóficas y reflexiones y, pues, temas que nunca se hubieran puesto sobre la mesa si no hubiera sido a través de
este proyecto, ¿no? Que todos nos preguntáramos, pues, ¿qué estamos haciendo como sociedad para involucrarnos en esta conciencia social y en esta responsabilidad social? Porque cuando uno está en una cárcel, no es que ese ser, que quién sabe quién educó, está en una cárcel, sino, dice Foucault, ¿no? Para para realmente hacer un juicio honesto y verdadero de alguien que está en una cárcel, tendrías que enjuiciar a las 8 personas que están alrededor de esa persona y luego en círculos concéntricos hasta llegar a todos nosotros, porque nosotros hacemos que esta sociedad funcione como funciona y que tengas cárceles sobrepobladas y que tengas personas en las cárceles que no tengan oportunidades, que no tengan estudios. En fin, no es que alguien entra a una cárcel y nosotros no somos responsables. Al contrario, alguien entra a una cárcel y todos somos responsables. Sí, así debería de ser. Toda la sociedad deberíamos de ser responsables porque si todo esto lo analizamos, pues realmente ellos son producto de la sociedad, ¿no? Claro. Los mismos PPLs o las personas que están privadas de su libertad, pues son producto de lo que se vive en nuestra sociedad. Entonces, la verdad que a mí me da mucho gusto que instituciones como asociaciones civiles como Foro Shakespeare pues participen en este proceso de reinserción social, en este proceso de reeducar a estas personas, porque lamentablemente, pues igual en su momento no tuvieron esta, podíamos platicar de muchas historias, pero finalmente llegamos al contexto de que son producto de la sociedad. También Jean Genet lo comentaba, ¿no? Entonces, Totalmente. Jean Genet es una persona que la mayor parte de su vida estuvo en prisión y escribió, es Ujú, ujú. una obra, un maestro de la literatura y bueno, van participando, le pasó yo creo algo similar que con las personas que participaron en Foro Shakespeare, porque no solamente van cubriendo, como dices, la parte laboral, la parte cultural, van ganando su dinerito, se van vistiendo bien, ya empiezan a pensar diferente, que es lo más importante, a cambiar su visión de la vida, a querer superarse, a querer hacerlo mejor, porque algunas veces me comentaron, es que de repente Foro Shakespeare fue algo mágico para mí, me decía el PPL, porque en mi vida me habían aplaudido, ¿no? Entonces esa parte del aplauso, vas creando una adrenalina que la vas necesitando cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y algo pasó en ellos de que la adrenalina de estar arriba de un escenario es muy bien complicado deshacerse de ella porque vas creando y pensando y buscando. Entonces, yo también alguna vez platiqué con algunos familiares de ellos y me decían, es que esto fue increíble, cambió mi esposo de ver las cosas, ya se pone a leer libros, ya empieza a ver otras cosas, de repente le gusta, ya fuiste al teatro o deberían de ir al teatro y cosas así. Entonces, ¿no? Entonces, Qué chido. sí fue muy padre toda esta parte. Pero bueno, empezamos con Ricardo III, empezó Ricardo III y ahí entra Ahí Valeria, entra ¿no? Valeria y, pues, ya más bien que ella ya cuente su viaje de su entrada De cómo se fue creando esta y puesta en además escena que y fue además de su bueno, increíble. cuando Valeria ya entró, ya estaba la puesta en Ajá. escena, pero bueno, que ella cuente su viaje. Sí, no, está genial, pues, todo lo que se ha compartido en este punto. A mí me gustaría, bueno, ahorita me meto en esa otra parte, pero en el momento de Ricardo III, en el momento en el que me sumo, se estaba construyendo El Mago Dios, que El es Mago que es Dios. la Ujú. tercer obra de la compañía, pero en ese instante había como una pausa de la temporada, o sea, algo que me parece muy padre que pasa acá afuera y que adentro, de hecho, es de los pocos escenarios tan continuos que yo he visto, que es una temporada de teatro permanente. O sea, Ricardo III estuvo cerca de 11 años en temporada. Sí, O sea, en todo este tiempo estuvo 11 años dando maravillosa esa funciones. puesta en escena, la verdad. Y en ese instante como que hubo ajuste de elenco y entonces volver a dar función de Ricardo III era, implicaba un remontaje.
No recuerdo bien en ese instante quiénes eran los originales Ricardos, pero el tema es que había como una nueva generación y había que encontrar quién asumía, nuevos roles, por ahí. Y como estábamos en este nuevo tercer montaje, pues había que campechanear, cuándo se ensayaba Ricardo, cuándo se ensayaba el Mago Dios, y por eso, había ahí como ahora sí que pausa de la temporada. Y en ese instante, yo lo que recuerdo es que pasaron 2 cosas al mismo tiempo. Por un lado, había una vacante, para asistir en la dirección del Mago Dios, y un día Itari subió a la oficina de impacto social diciendo que no había asistente para continuar ese proceso. Entonces, yo tendría 19, 20 años, más o menos, Ay, y entonces, dijo Itani: "No tengo asistente, ¿qué vamos a hacer?", ¿no? Y yo quería hacer teatro, pues, yo había decidido hacer de mi vida, o sea, que el teatro fuera mi vida, pues, en una cosa como muy muy amplia, muy sustancial, muy en todas las niveles que eso pudiera implicar. Y entonces yo levanté la mano porque yo quería hacer teatro y ya había una muy buena fama de que los compañeros eran muy talentosos y yo decía: "¡Ah! Carambolas, o sea, pues ahí están, pues los chidos. Yo quiero ir adentro a actuar con los chidos. Total, Tamaulipas, penitenciaría, sí, sí puedo, ¿no? O sea, ya estoy curtida para entender cualquier contexto, no me va a asustar. Y entonces yo levanté la mano, o sea, yo no había asistido dirección, más bien yo estaba relacionada con tareas de producción y de actuación. Entonces, o sea, como con toda la transparencia de no sé, pero yo quiero, ¿no? O sea, vaya, no era por esa otra onda. Entonces, en ese sentido, Itari dice: "Oh, espérate, aguanta, piénsalo tantito, ya lo pensé, sí quiero". Entonces, o sea, no sé si lo estaba pensando o no, solo sabía que mi voluntad estaba hacia allá. Y no sé, para el universo de Itari cuánto tiempo lo pensó, en el mío fueron mucho tiempo, o sea, como unas 2 o 3 semanas que dijo: "Va, de acuerdo, vas a entrar". Y recuerdo que alguien del equipo externo me había dado como una charla penitenciaria, ¿no? Como, a ver, disciplina, tal, tienes que llegar a tal. Es como que yo escuchaba eso y decía: "Claro, tiene todo el sentido del mundo". O sea, así habría que hacer teatro, pues. Y entonces, cuando entramos ese día a la Penny, los compañeros estaban haciendo un calentamiento, que era como arrojar el corazón, y entonces ese calentamiento sí lo conocía, y recuerdo que en esa sensación fue de, entonces no hay ninguna diferencia entre adentro y afuera, o sea, como que, ¿cuál podría ser la diferencia? Independientemente, pues, de lo que implica estar dentro del sistema, las reglas, los protocolos, pero el teatro, o sea, me refiero a la esencia de esa disciplina, era como, más, o sea, era muy palpable, no había pretensión, era hacer teatro, y exigiéndose a sí mismos y juntos. Entonces, yo dije: "Claro, quiero", o sea, y cuando entro, yo no necesariamente sé qué vio Itari, pero supongo que dijo: "Chin, esta no es una asistente de dirección, esta es una actriz, porque, ¿qué pasó aquí?", ¿no? Y dijo: "Voy a reconfigurar esa estructura", y entonces propuso que más bien entrara al elenco del Mago Dios. Y en ese instante como que me uno al ensamble, bueno, en ese instante de manera resumida, ¿no? Y ahí viene un momento en el que se venía a dar o sea, había posibilidades de volver a dar funciones de Ricardo III muy pronto, porque había grupos interesados en ir a la Penny. O sea, ahora Sí, sí que había una demanda del público, pero todavía no estaba como volviéndose a armar otra vez el remontaje, pero había un público se deseando ir a agotaban ver los la obra. boletos. Ajá. Y ahí se regresa, Ricardo, y se empieza a montar Ricardo, y empiezo a ver, este, el montaje de Ricardo. Y yo en ese instante en el que regresa temporada, yo todavía no era parte del elenco. O sea, todavía me tocó verla 2 o 3 funciones, correr con todos los compañeros. Y en algún instante de esos hay como una vacante, para Lady Anne. Y entonces, pues ahí voy, ¿no? O sea, decido decir que sí y decido como entender qué implica ese universo, pero creo que la compañía tiene una consigna que me parece muy padre, que no necesariamente aplica afuera, pero debería,
había una consigna como compañía que todos los o sea, todos los actores y actrices deberíamos de poder hacer cualquier personaje de la obra, por una disciplina mental, por una disciplina del grupo. No es como solamente me aprendo mi parte y lo demás ya, no me importa, pues. Entonces, siempre había una disposición que como ensamble, hubiese como la disposición, eh, actoral y de equipo de resolver que las obras funcionaran, porque el tema la actuación tiene que ver con la conciencia de lo que está pasando. Entonces, por eso cualquiera podría ser cualquier personaje, porque requeriría un proceso de conciencia de esa circunstancia. Y si tú eres consciente, puedes hacer cualquier personaje en el buen sentido. Incluso los personajes inconscientes implica que tengas conciencia de que son inconscientes. Entonces, Sí. como que había ese código y creo que eso era muy interesante. Ahora mismo creo que eso es lo que sigue manteniendo a la compañía en en un consciente de esto es más allá de uno solo, o sea, sobre todo, o sea, sobre todo pienso en los compañeros más viejos, que creo que ese sistema de ¿Qué pensamiento se ha ido pasó? modificando. Te Eh, dirían, ¿qué pasó? ¿Cómo crees? Mis canas. No, no, o sea, creo que sí, creo que han caído muchos veintes y creo que también ha habido un proceso de maduración y de quererse modificar y de cambiar el sistema en buen sentido. O sea, creo que mucho de lo que se ha mencionado en este momento de Ricardo y así, para ese instante, tengo claro que se habían hecho cosas que antes no estaban como normalizadas para una práctica cultural dentro del sistema, porque hubo gira interreclusorios, por ejemplo, No, sí. y eso, pues yo siento que era como, wow, ¿no? O sea, el teatro mismo, o sea, si acá afuera te puedes ir de gira, ¿por qué adentro no? ¿No? ¿Cuál es el Claro. universo de adentro? Pues yo creo que tenemos que otra vez agradecer a las autoridades en ese momento, tanto a la jefa de gobierno, que ahora es presidenta de la República en ese momento, el que haya autorizado que tuvieran una temporada de Ricardo III en Foro Shakespeare, tres, fueron cuatro, me parece, 4. viernes, Ajá. donde salió la compañía con toda la seguridad necesaria para que pudieran presentarse en el Foro Shakespeare. Y no solamente quedó en eso, que se presentó en uno de los mejores teatros de la ciudad o el más emblemático, que es el Teatro de la Ciudad, precisamente Esperanza Iris, que fue una función increíble con teatro lleno. Y si se hubieran presentado en Bellas Artes, también lo hubieran llenado, hubiera sido como, Eso hubiera estado chido. eso hubiera estado formidable que las autoridades culturales lo hubieran permitido, porque inclusive la Secretaría de Cultura de ese momento conoció el trabajo de Foro Shakespeare y lo aplaudía. Y la verdad es que ojalá que sí, no termine aquí, pero fueron funciones magníficas. Yo vi Ricardo III, perdí la cuenta cuántas funciones, pero te voy a ser muy sincero, Itari, yo me sentía parte del equipo porque tuve hasta yo presumía mucho del trabajo de Foro Shakespeare. De repente llegaba los sábados con un invitado, dos invitados, y siempre les decía, es que deberías de ver el trabajo a mis compañeros dedicados al teatro, también es que deberían, a mi familia, deberían de ver, y el tema de conversación muchas veces, inclusive de familiares, era lo que hacían las personas privadas de su libertad en ese momento. Fue algo formidable estas funciones, Itari. Sí, sí, yo creo que estos 16 años fueron formidables en todos los sentidos. Em, en el resultado de lo que veías y que te agradezco mucho, insisto, todo lo que hiciste por nosotros. Y creo que de verdad gente como tú fueron las que, hicieron posible que esa paradoja o ese universo de utopía, porque sí fue una utopía hecha realidad, ¿no? Pues la pudiéramos sostener durante todos esos años. Em, en todos los sentidos, ¿no? En lo que aprendimos los integrantes, en lo que vio el público de afuera. Nos presentamos 2 veces en el Teatro de la Ciudad.
uno dentro de la muestra nacional de teatro, que todos sabemos que Ujú. los teatreros somos súper cerrados y que no permitimos necesariamente que entren nuevas personas. Ahora imagínate si esas personas pues cometieron un delito, ¿no? Era una cosa pues extraordinaria y que salieran al Foro Shakespeare y que muchos de los compañeros que ahora están libres pues se sientan agradecidos por el trabajo que hicimos juntos. A mí me parece que lo más importante de este proyecto y en la situación en donde está, que también Valeria es una persona valiosísima para el proyecto. Sin Valeria, este proyecto no hubiera continuado de la manera en la que se desarrolló y en la que continuó, porque además Valeria es un personaje clave para la compañía de teatro penitenciario externa, eh, donde compañeros que fueron liberados pudieran tener una continuidad de ese trabajo y no solamente eso, sino que vivieran de ese trabajo. Por supuesto, muchos otros no les interesó y se entiende por qué, porque sí, el mundo de afuera es mucho más duro y se necesita pues trabajar de una manera monumental para poder vivir del arte, ¿no? Sin embargo, hay compañeros que ahí estuvieron y Valeria fue la que dirigió todo ese camino. La verdad es que también bravo Valeria. Y lo que yo creo es que este proyecto tendría que recordarnos que hay que seguir trabajando en la reinserción, que el Sí. arte sí es una clave en toda esta ecuación, que hay que generar fuentes de empleo, o posibilidades de empleo, que eso tiene que ser, esa construcción de lo que pasa en la cárcel tiene que ser junto con las personas que estamos en libertad y que tenemos que ir construyendo puentes de comunicación. Y yo podría decir que se dignificó, nos dignificamos todos en ese camino, hasta las autoridades se dignificaron. Sí. Y al menos de mi parte, yo lo único que tengo es agradecimiento. Agradecimiento de todo lo que aprendí y agradecimiento de lo que luego voy a poder hacer con esa información, que tú lo estás haciendo, y claro, me parece muy valioso, que tú tengas este espacio, porque tenemos que seguir hablando de los temas, ¿no? Si bien cuando trabajamos dentro de las cárceles aprendemos mucho y luego lo que pasa es que hay que compartir esta información para que sigamos reflexionando acerca de qué es la reinserción, qué es la prevención del delito, por ejemplo, y cuáles son las herramientas que una sociedad tiene para hacer pues, uso de ellas y cambiar un poco la realidad en la que vivimos, que tenemos cosas hermosísimas, este es un país hermosísimo, pero también es un país en donde tenemos que echarle muchas ganas, donde tenemos que ser muy generosos y muy generosas para aportar cosas, y no quedarnos sentados desde la comodidad de nuestro hogar viendo las noticias, cómo suceden las cosas Hay que hacer algo. Sí, horribles que suceden. Y pues sí, justo en un comunicado que nosotros compartimos. compartimos hace no mucho, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con, con hacerse responsable y con accionar, porque también creo que somos una nación que nos quejamos muchísimo, o en general, ¿no? Tal vez, en todo el mundo los seres humanos nos quejamos de la situación, ¿no? Y pinche Trump, y no sé quién, y esto, y mira qué está pasando en no sé dónde, y qué está pasando. Sí, pero realmente tú qué aportas para que eso se pueda Para que transformar. cambie, Claro. el país, para que cambie el mundo, para que cambie el ser humano, ¿no? Sí, y si no creemos, porque hay mucha gente que me ha dicho: "Ay, Tari, tú no quieres cambiar el mundo". No, o sea, yo no estoy diciendo que lo voy a cambiar de un día para el otro, y tampoco estoy Ujú. diciendo que esa sea mi pretensión. Estoy diciendo que yo quiero aportar Estás aportando, un claro. algo a que eso sea posible, porque también, entonces, si ya no hay o sea, si ya no hay ningún planteamiento de: "Oye, todavía podemos hacer algo, todavía podemos cambiar algo", pues entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿No? Es como es como, estoy en una olla, pudriéndome y, Sí. cocinándome,
pero no voy a saltar de aquí, ¿no? Aquí está padrísimo. Pues entonces, No. no, y además sí creo que si el ser humano pierde esas ganas de transformar, de algo mejor, pues entonces, pues simplemente, pues ya viviría en la tragedia, ¿no? Que a mí, o sea, yo tengo una frase que es: "La tragedia es falta de imaginación". O sea, si tú estás en la tragedia es porque no has imaginado lo suficiente, las suficientes, este, maneras y los suficientes caminos para llegar a algo, ¿no? Y pues, ¿qué hacemos los seres humanos sin esperanza? Pues matarnos, o vivir como esclavos, o como Ujú. autómatas. Y entonces, ante ese panorama, pues mejor, no sé, pues nos echamos fentanilo masivo y ya, y nos dormimos, ¿no? ¿O qué? Bueno, pues sí, realmente tienes toda la razón y, y tú aportaste tu, como se dice coloquialmente, tu granito de arena para Exacto. que esto, y como muchos lo han hecho también o lo siguen haciendo, pero, esta parte yo la verdad, pienso que solamente es una pausa y que continúe. Seguirá el proyecto. Ujú. Después quiero comentar que no solamente fue Cabaret Pánico ni Ricardo III, fueron El Mago Dios, después vino Esperando Solo Esperando a a Godot. Godot, que fue también una obra extraordinaria. Hay un personaje ahí que afortunadamente está libre, eh, que tenía un sobrenombre que dicen el Mandy, ah, y Ajá. que, sí. participó mientras que estuvo en la penitenciaría. Cuando yo llegué me platicaban cosas del Mandy cuando fue joven y cómo era de una persona violenta, me comentaban, pero yo ya no lo conocía así, el teatro lo había transformado totalmente. Entonces, participó en Cabaret Pánico, yo lo vi en Ricardo III, lo vi en El Mago Dios, ya un poco más de protagonismo. Y también quiero comentar que esta obra última de donde estuvo Mandy Esperando a Godot, también estuvo en el Foro Shakespeare, Sí. Sí. también estuvo de gira, podríamos decirlo de gira, y que esto, vuelvo a repetir, gracias a las autoridades de la Ciudad de México que permitieron, con todas las medidas de seguridad, que salieran estas personas porque se lo habían ganado, como dices tú. Así Se es. lo habían ganado y ya pensaban diferente. Estoy completamente seguro que nadie pensaba en la oportunidad de fugarse o irse o no, eso ya había cambiado para ellos. Después vino otra obra, después de Esperando a Godot, Xolomeo y Pitbulieta creo que fue después. también, y realmente me imagino que siempre era como el diálogo con Foro Shakespeare, su espacio. Siempre Foro Shakespeare peleó su espacio porque ustedes tendrán ya conocimiento de todo el trabajo, y yo creo que también Foro Shakespeare se había ganado su espacio en, en el teatro. Ahora ya se llama Teatro Doctor Juan Pablo de Tavira y Noriega, porque por ahí se reinauguró Ujú, y todo este ujú. tema, que ese es otro tema, pero tenía tenía su espacio ahí, se lo habían ganado. Entonces siempre era el diálogo de que se iba a ocupar el espacio. El HUD como que no estaba, el HUD de culturales en algunos casos no estaba de acuerdo porque había otras propuestas, pero lo único que decía Itari, siempre recuerdo en esas mesas de diálogo: a mí nada más respeten mi espacio, y si en algún momento van a ocupar ese espacio, nada más avísenme con tiempo para yo poder organizarme, ¿no? Ah, ¿verdad? Qué fácil, güey. Ah, Y casi estoy seguro que ese fue el tema principal de esta ruptura. Casi estoy seguro. Así Ojalá, fue. espero que no. Yo siempre comentaba con los HUDs de culturales que yo creo que deberían de, espero que no haya sido así, pero que el HUD de Culturados haya peleado por ese espacio de Foro Shakespeare, pero ojalá que no, bien, porque siempre debemos los HUDs de culturales como estar siempre peleando esas partes de este tipo de instituciones. Pero bueno, eso los opuse desde el principio, porque ese siempre fue el diálogo, ¿no? Entonces, nada más es dialogar nuevamente y ponerse de acuerdo y cómo llegar a buenos acuerdos
y que continúen trabajando, porque esto es bien importante, el que instituciones de la asociación civil, pocas son las que voltean al sistema penitenciario. Y necesitamos este podcast es para que conozcan, no solo en México, sino en todo el mundo, que necesitamos de que nos ayuden en este tema de la reinserción social, nos fortalezcan este tipo de instituciones, nos fortalecen, porque solos no podemos. Hay un mundo de colaboradores como psicólogos, trabajadores sociales, criminólogos, doctores, abogados en el mundo del sistema penitenciario y todos trabajan, pero solos no podemos. Este tipo de instituciones nos fortalecen. Y hay instituciones educativas, instituciones en el trabajo, instituciones en la salud, instituciones en el deporte, entonces que se acercan, pero son pocas. Necesitamos de más instituciones y ojalá que las autoridades las reciban bien y siempre, y ahorita estas instituciones, pues los actuales que estén, que pues analicen el asunto y se vuelvan a sentar a dialogar con Itar y Marta, porque este proyecto es muy valioso. Itar, y ya para reflexionar, Ujú. Valeria, sobre este tema, eh, algo que quisieras comentarlo como para ya terminar Sí, hoy, porque podíamos estar aquí 3 horas, o podíamos sí, hacerlo Sí. en 3 capítulos, o en podría ser. 4, o Más. en 5, hasta podíamos armar toda una serie nada más Una de obra de teatro aquí, mi querido René. Sí, pero a ver, Tal Valeria. vez sí me gustaría decir que modificar el sistema sí suma y que eh, la mirada de tal vez, a veces existe temor a algo nuevo, porque es la primera vez que te suena, es la primera vez que lo vas a experimentar. Sin embargo, creo que atreverse a cambiar reglamentos y maneras de ejecutarse sí abren otros paradigmas y que en ese sentido el arte y la cultura, y creo que el teatro es una herramienta muy poderosa y muy sólida para modificar una estructura en buen alid. Entonces, también como que me animaría a decir, ¿cuál es cuál es esa sensación de eh, incertidumbre si lo único que vamos a hacer, afortunadamente, es teatro y que en medida de que modifiquemos adentro, sí va a cambiar nuestra realidad afuera, y que eso solo requiere corresponsabilidad e interdependencia entre todas las partes, porque el control, el extremo control ya deja de ser control en otro sentido. Entonces, creo que ahí es donde el teatro se pone al servicio de construir algo diferente. Y creo que ahí, lo que se ha hecho como compañía de teatro penitenciario suma mucho, y que no solamente es el grupo de compañeros que hoy son actores profesionales del teatro, sino también toda una población que podía ir un sábado con sus familias a ver teatro, y que esos también son impactos reales de, personas que están decidiendo que cuando venga su familiar, le van a invitar a ver una obra de teatro. O sea, eso ya es Claro. un cambio de paradigma muy poderoso, y y creo que entonces sí estaríamos reconstruyendo otras cosas. Eso me gustaría mucho como ponerlo sobre la mesa en este momento. Muy buena reflexión, pero algo que quisiera nada más comentar rápido antes de terminar con Itari, es que lo que comentas, este trabajo, este proyecto de impacto social ha formado porque ha formado personas que se dedicaron a hacer teatro, que actualmente son actores que ya están, que ya cumplieron su pena y que están libres y que actualmente siguen dedicándose al teatro. Están realizando proyectos, castings, como todos los actores, y estas personas se han formado con Foro Shakespeare en la Penny y siguen trabajando, siguen capacitándose aquí afuera y que son parte de la compañía de teatro penitenciario en el exterior, que me imagino que va a seguir. Itari, por favor, como reflexión. Sí, retomando lo que dices, sí van a seguir, yo espero que sí sigan y que sigan de manera independiente porque
esta última parte para quienes no entiendan un poco qué sucedió, pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien está ahora al mando del sistema penitenciario, nos ha impedido entrar y nos ha pues puesto unas trabas que nos impiden pues seguir con el proyecto. Y el Foro Shakespeare, después de casi un año de rogar, porque literalmente así rogamos y rogamos y con mucha paciencia, porque Sí. además tenemos el callo para tener paciencia, humildad y lo que tú quieras, y soberbia también, porque, pues sí, porque uno tiene que defender lo que uno ha hecho. Em, pues en este momento histórico el proyecto se ha detenido. Entonces, yo sí deseo muchísimo, muchísimo que siga habiendo teatro dentro de las cárceles, que lo que nosotros dejamos ahí se siga utilizando, que los compañeros que están en libertad y que tienen su compañía de teatro, que la disfruten muchísimo, que le echen muchas ganas. Están trabajando de manera independiente y tienen varios proyectos en sus manos para desarrollar. Entonces, ojalá eso continúe. Y lo único que yo podría acabar diciendo es que mm, más que hablar de lo que no se va a poder seguir haciendo, hay que recapitular lo que se hizo. Y que en ese camino de recapitular lo que se hizo, em, pues continuar la conversación, continuar esa reflexión me parece que es súper importante porque en un país en donde la cultura es lo último de la fila, donde el presupuesto de cultura corresponde al 0.17% del Producto Interno Bruto, pues me parece o sea, me parece que eso justo habla de un país. Habla de que en los países desarrollados, le destinan el 1% de su producto interno bruto a la a la cultura. cultura. Ujú. Entonces, eso es, creo, la discusión ahorita. ¿En dónde estamos poniendo nuestros esfuerzos en términos de seguridad? O de nuestra lucha contra el narcotráfico o contra el crimen organizado o contra el feminicidio o todo eso tiene que ver con cultura, tiene que ver con cambiar la forma de pensar. Entonces, me parece que esa es la clave y luego analizar si todo esto que está sucediendo en un país donde no se le da un lugar prioritario a la cultura, si no está relacionado ese desequilibrio, ¿no? Entonces, yo diría que esta conversación no termina aquí, Ujú. que vamos a seguir conversando porque además Valeria y yo pues tenemos el interés de compartir información, de compartir conocimiento, de que lo que aprendimos justamente se siga hablando de ello. Entonces, gracias por invitarnos, René. Sí, gracias. Te agradecemos mucho, le agradecemos a todos los involucrados en el proyecto hasta este punto y pues continuamos la conversación y ojalá pues todo lo que se hizo sea un punto de referencia para lo que se hará después. Claro que sí, estaremos aquí pendientes y en comunicación para los proyectos que tienes pensado realizar con todo con toda la información que tienes, videos, fotos, todo el tema de la compañía de teatro penitenciario no termina. Solamente esperemos que sea una pausa y que continúe el diálogo para que podamos en algún momento continuar podamos seguir viendo a la compañía de teatro, los que tuvimos el privilegio de verla, y mucha gente, muchísima gente de teatro conoció esta compañía de alto impacto social. Muchísimas gracias, Itari, y muchísimas gracias, Gracias. Valeria Lemus, y Gracias. gracias a Foro Shakespeare, a esta institución que ha aportado muchísimo al sistema penitenciario y a la reinserción social. Gracias y seguramente
los veremos pronto en la Penny. Muchísimas gracias, Itari. Gracias, Gracias. René. Gracias a Gracias, todos. Val. Gracias, Itari. Gracias, René. Gracias a todos y a todas.